SER Podcast. Coordenada 25, con Pablo Tallón. Nueve y 7, 8 y 7 minutos en Canarias. Pablo Anzola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Dónde estás? Pues mira, estamos, Pablo, en la calle Valverde 42. Estamos en realidad muy cerquita de la radio, en el centro de Madrid, en Malasaña. Te saludo ahora mismo a las puertas de un balcón en un bloque. Lo que más me ha llamado la atención al llegar es que precisamente en uno de estos balcones en los que ahora estamos prácticamente asomados había varias pancartas en las que pone nos quedamos. Este es un bloque chiquitito de 3 alturas en el que todo cambió, Pablo, Sí. El 7 de noviembre. Ese fue el día en el que un fondo de inversión compra este bloque al propietario anterior. Es un fondo español, Vencar Capital, ese es su nombre, que se hizo con este edificio, Pablo, y que tiene, bueno, pues unos planes bastante diferentes a los que tenían los vecinos, porque lo que sospechan aquí, lo que saben ya casi de primera mano, es que la intención de este fondo es hacerse con estos pisos, unas 16 familias, unos 16 hogares, para venderlos después como viviendas de lujo y ofrecerlos como alquiler turístico. Esto, Pablo, ¿en qué se ha traducido? Bueno, pues en toda una canibalización a esos 16 hogares en el centro de Madrid, porque lo que quiere este fondo es echar a los vecinos. Resumiendo rápidamente, algunos llevan aquí más de 20 años, están pagando ahora mismo entre 500 y 900 euros de alquiler, y por lo que viene haciendo este fondo, los planes podrían pasar, nos dicen por aquí, por elevar ahora esos alquileres, ya te digo, entre 500 y 900 euros hasta casi 4.000 euros al mes. Hablamos, Pablo, de cuadruplicar esa cantidad, y estamos aquí con algunos de esos afectados. Pues ahora vamos con ellos, pero déjame saltar de Madrid a Barcelona. Radio Barcelona, Oriol Soler, bona nit, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Bona nit. ¿Tú dónde estás, Uri? Pues yo estoy en el Eixample de Barcelona, en casa de Josep Torrent, que es el profesor de instituto que durante unos meses se convirtió en la cara visible de la crisis de la vivienda en Barcelona. Casa Ursola, la finca en la que vive, se convirtió en un símbolo después de que un puñado de inquilinos se negaran a irse para que un fondo de inversión dedicara sus pisos al alquiler temporal. Josep consiguió quedarse en su casa, sorteó un desahucio y ahora paga su alquiler al Ayuntamiento de Barcelona, y nos ha dejado estar aquí hoy con él dentro de su piso a la hora de la cena. Más intimidad imposible. Maravilla. Año y medio después de vivir pues unas semanas de mucha angustia, pensando que podía perder la que era su casa en aquel momento desde hacía 22 años. Saben que estamos en verano, que los programas cambian un poco. Ya les avanzo que a partir del lunes que viene, si la actualidad lo permite, vamos a dedicar esta hora de radio de 9 a 10 a conversar sin prisa, a hablar tranquilamente con grandes figuras, con personas con grandes historias de vida. Vamos a hablar también con ustedes, que saben que nos encanta. Así que esto quiere decir que hoy cerramos, por lo menos esta temporada, pero parece que hoy cerramos este espacio de 9 a 10 que les hemos ofrecido durante toda esta temporada, un espacio con claves para entender el mundo a partir de esta combinación que ha sido imbatible, este Hora 25 de los negocios de Javier Ruiz, de todo el equipo de economía, este Coordenada 25 de Aimar, de todo su equipo de colaboradores. Y para hacerlo, para cerrar esta hora, para entender el mundo, hemos querido fusionar estos dos espacios para hablar del gran problema social de nuestro país, la vivienda. Voy a volver contigo, Pablo, porque creo que a tu lado, Anzola, está Jorge Velasco, ¿verdad? Sí, aquí está conmigo. Pablo te está escuchando. Él lleva en este piso. Comentaba Uri precisamente que ellos están allí también en la hora de la cena. No sé yo también si nos hemos intrometido aquí. Estamos en el primer piso. Estoy aquí con él. Él, por cierto, también es profesor de instituto. Trabaja aquí muy cerquita. Él lleva viviendo aquí 5 años, como te decía. Y ahora, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Jorge, me decías que todo está a punto de cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque me decías que están siendo semanas también y meses incluso de batalla y de angustia, ¿no? De preocupación. Sí, así es. Hemos tenido ya alguna negociación con el fondo buitre, pero su intención es implacable. Ellos nos han dicho claramente que su objetivo es que nos vayamos, que no existe ningún tipo de posibilidad para la negociación.
hay gente que lleva aquí más de 20 años y la posibilidad de irnos nos resulta distópica y prácticamente imposible, porque sabemos que lo que espera fuera es horrible, que no hay posibilidad para un alquiler digno y que nuestros sueldos no nos permitirían pagar, desde luego, en un alquiler que no fuera... Ni siquiera algunos de nosotros podemos o tenemos capacidad de vivir con la dignidad suficiente con el alquiler que pagamos ahora mismo, pues lo que nos espera fuera sería todavía mucho más pesadillesco. Y bueno, estamos ahí, estamos intentando luchar. Algunos de los vecinos ya directamente están fuera del vigor del contrato. Nos hemos acogido a la prórroga, pero el fondo buitre es implacable y quieren que nos vayamos fuera para poder especular con la vivienda. Jorge, buenas noches. Sí. Para situarnos, ahora mismo no sé cuánto paga usted de alquiler más o menos, cuánto pagan los vecinos y cuánto está pidiendo el fondo. ¿Cuánto pide el fondo? El fondo no, para no quedarse, quiere... o ni siquiera les permite quedarse. No existe la posibilidad de quedarse. Por eso nosotros tenemos desplegadas las pancartas de nos quedamos. Ellos nos han dicho que en cuanto se acabe nuestro contrato, nos vamos. O sea, no hay ningún tipo de posibilidad de negociar ni siquiera un alquiler más abusivo del doble o del triple. Es que la única vía es salir de aquí, la calle. Entonces yo ahora mismo estoy pagando unos 840 euros, pero no... Ni aun subiendo, ellos lo que esperan es convertir esto en viviendas de lujo con alquileres que lleguen a los 4.000 euros, pero probablemente para spas o pisos turísticos, como ya pasa de hecho con el bloque que tenemos enfrente, Valverde 41, que de hecho son pisos turísticos ilegales, ni siquiera tienen licencia. ¿Sí? No, le iba a decir de 900 a 4.000. Sí, creo que es un poco la dirección que tiene el asunto. ¿Cómo se enteró usted de esta subida del alquiler? Bueno, más que subida, expulsión, ¿no? Bueno, me enteré justamente además el día de mi cumpleaños, desgraciadamente, porque ellos lo compraron el 7 de noviembre y el burofax no sé si lo mandaron el 10 wow. o el 11 de noviembre. El 11 de noviembre es mi cumpleaños, así que... Un regalo pues, maravilloso. Sí, fue el mejor regalo que he recibido probablemente en mi vida, ¿no? Madre mía. Me decía, el fondo es implacable. Supongo que han intentado sentarse y decir, oigan, somos vecinos, nos queremos quedar, no nos queremos ir. ¿Qué le responden cuando le plantean algo así? Bueno, que ese no es su problema, que a fin de cuentas ellos son una empresa y por tanto tienen sus intereses económicos y que nuestra situación vital, pues bueno, que lo lamentan mucho, pero que no les interpela. Fuimos todos los vecinos a una reunión con el fondo, pero ni siquiera se personaron. Son Venancio, ahora no recuerdo bien los apellidos, Carlos Ledo Angulo, y el otro se llama ahora no recuerdo el apellido, Venancio, ¿no? Mandaron a un abogado, el abogado se reunió con nosotros y, irónicamente, de hecho el abogado nos dijo que él también estaba en una situación complicada en su alquiler y que de hecho probablemente se había planteado la posibilidad de pedir la prórroga, pero a su vez nos decía que la prórroga no era válida, que ellos no la reconocían y que en cuanto terminara nuestro contrato nos teníamos que ir sí o sí. Jorge, me comentabas antes, me comentaban también por aquí los vecinos, bueno, que realmente hay prisa, ¿no? por expulsarlos. Me parece que algunos ya se han ido precisamente porque este fondo ha ofrecido dinero compensando, asumiendo las mensualidades pendientes hasta que vence ese contrato para expulsarlos. O sea, el fondo tiene prisa por exprimir al máximo esa rentabilidad que puede encontrar aquí. Sí, así es, que en realidad han sido cantidades bastante ridículas, ¿no? Si lo pensamos en relación al coste de la vida actual en Madrid, que algunos les quedaban un par de meses o se les ofrecía que no pagaran esos últimos meses, etcétera, pero claro, es tan imposible encontrar una alternativa a lo que tenemos ahora mismo que nos parece que el fondo directamente, pues de algún modo casi nos está llevando a una situación ridícula. Sentimos que se están mofando de nosotros. Jorge, hablamos muchas veces precisamente de cómo la vivienda expulsa a la gente de sus casas. Eso, en definitiva, impide construir un hogar, impide construir un proyecto de vida. Tú me contabas que trabajas muy cerquita de aquí. No sé qué soluciones ves en el horizonte y cómo entiendes esta problemática que te afecta directamente, que nos afecta a todos en nuestro proyecto vital, ¿no? Pues lo veo bastante oscuro, la verdad, y siento que en el momento en el que me tenga que marchar de aquí me tendré que ir también de este barrio en el que llevo ya mucho tiempo viviendo. Antes vivía también aquí en otra casa alquilada
y por supuesto pues tendré que cambiar también de trabajo, pese a que estoy contentísimo actualmente en el centro en el que estoy, pues tendré que pedir un traslado, irme a la periferia para poder asumir los precios y probablemente, aun yéndome a la periferia, también los precios serán desorbitados y con mi marcha a la periferia pues contribuiré a que los precios de esa periferia también aumenten y el fenómeno se vaya extendiendo desde el centro hacia otras zonas pues como Carabanchel, Urgel, User, etcétera, y los vecinos, al final la conclusión será que, como ya está pasando incluso con muchos profesores de instituto, tengamos que irnos de Madrid a otros lugares, tengamos que abandonar la ciudad. Uri, a ti que estás en la Casa Ursola ahora mismo, esta película, que es de terror, claramente, entiendo que te suena, que te resuena. Sí, realmente el caso es muy parecido, también con un profesor como protagonista. En el caso de la Casa Ursola es una finca modernista que está en la supermanzana de l'Eixample, que se convirtió en una de las zonas más cotizadas del centro de Barcelona porque se convirtió en una zona peatonal, y el 2021 a un fondo de inversión, Liones Inversiones, compró toda la finca entera y quiso echar a los vecinos de toda la vida para poder hacer alquiler de temporada, que en aquel momento era una de las grietas por las cuales se podía esquivar la regulación de precios en Cataluña. El edificio tiene 27 viviendas, la mayoría de los antiguos inquilinos ya había abandonado la finca después de finalizar contratos o llegar a algún acuerdo con la propiedad, pero había 17 que se organizaron, resistieron y decidieron que no querían marcharse. Y en enero de 2025, Josep Torrent, este profesor de matemáticas de Barcelona, fue el primero de esos vecinos en recibir una orden judicial de desahucio, y durante semanas, hace 1 año y medio de esto, la Casa Ursola fue el epicentro de la crisis de la vivienda en Barcelona. Casa Ursola. Miles de personas, incluidas caras conocidas del mundo de la cultura, se lanzaron a las calles para evitar el desahucio de Josep, que pagó religiosamente hasta aquel momento su alquiler durante 22 años. Y una semana después, por la presión social, buscando una solución como fuera, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Habitat 3 anunciaban una fórmula pionera por la que compraban toda la finca por 9,3 millones de euros. Esos son 3 millones más de lo que le costó el edificio al fondo de inversión. Es decir, fue una especie de desenlace agridulce porque por un lado los vecinos se salvaban y Josep se podía quedar en su casa, pero por el otro la propiedad sacaba tajada de esta operación. Y yo quería preguntar, Josep Torrent, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Esta sensación agridulce persiste 1 año y medio después? Hombre, sí, era un desenlace que en ningún momento esperábamos y al final se produjo así. Nosotros agradecimos el gesto, pero no entendimos también que se premiara a un especulador con 3 millones más, ¿no? Josep, no sé si... Hola, buenas noches. No sé, ahora cuando escuchabas a Jorge, entiendo que se te estaban removiendo muchas cosas. Sí. Yo pasé por lo mismo, exactamente. Bueno, todos los vecinos. ¿Qué supone este periodo en el que crees que en cualquier momento te van a echar de tu casa con toda la injusticia que acarrea una decisión de este tipo? Bueno, pues te sientes víctima de una violencia y una agresión que no entiendes como vecino, que siempre has estado pagando, has sido un vecino y ves que un fondo, en nuestro caso también era de aquí, compra toda una finca, pretende echar a todos los vecinos y lo ve normal y lo ve justo y lo ve, normal. Fíjese que desahucios hay, por desgracia, montones en España, pero ese caso, Casa Ursola, acaba convertido en un símbolo, empieza una movilización enorme de la ciudadanía. No sé cómo lo vivió usted eso. Bueno, el último mes fue un poco duro, ¿no? Porque se hizo muy mediático y mucha exposición mediática, pero los 3 años de lucha estuvieron muy bien, también lo tengo que decir. Estuvo bien ese movimiento, supongo que abrumaría por un lado por lo que decía, porque fue realmente increíble la movilización, había caras conocidas, de repente los medios de comunicación, ahí a lo mejor tenemos que hacer autocrítica, empezamos a prestar muchísima atención a todo aquello, supongo que también emocionante o por lo menos daba un resquicio de esperanza.
sí, fue unos días muy emocionantes. Hay que recordar también, Pablo, que durante estos días se hicieron un montón de cosas. El caso de Josep llegó, por ejemplo, a la gala de los Gaudí, que son como los premios Goya catalanes, Sí. que da la Academia del Cine de aquí de Cataluña. Se montaron conciertos enfrente de la finca con algunos cantantes famosos y de renombre. Mucha gente de la sociedad civil se pronunció, es decir, que el caso de la Casa Úrsula realmente se convirtió en un símbolo por la lucha de la vivienda digna, y yo creo, y no sé si esto, Josep, tú también, ahora que lo has dejado reposar y respirar y que ya no te encuentras en aquella situación tan delicada, ¿cuál crees que fue la tecla que hizo que, en cierta forma, Cataluña o Barcelona, la ciudad, empatizara justamente con tu caso? Bueno, yo creo que fueron los 3 años de lucha que hicimos, porque llegamos a todo el barrio. En Barcelona un 40% de la población vive de alquiler y nuestro barrio tiene 100.000 habitantes. Entonces era un problema que enseguida llegaba a los barrios, a toda la gente. Y entonces también la asociación de vecinos, casales, ateneos, nos prestaron su apoyo y enseguida... O sea, siempre que hacíamos algo, hacíamos una manifestación, hacíamos cualquier cosa que hiciéramos, contábamos siempre con el apoyo del barrio. ¿Sabes, Josep, que también hubo gente en medios, en artículos, que decía, pues yo no entiendo que tengamos que pagar todos para que Josep y tantos otros puedan seguir viviendo en el centro? ¿Usted entendía o cómo recibía esas críticas? Bueno, eso la propiedad también lo decía, era uno de sus argumentos. Yo llevo aquí 23 años. Este bloque en el 2021 arreglaron la fachada y la pusieron bonita, pero era un bloque que daba asco y por dentro los pisos tampoco están tan bien. O sea, tampoco... Sí, y también pienso que lo que tenía que haberse hecho es expropiarlo. Y además, Pablo, yo creo que también es importante porque cuando decimos que está en una zona muy privilegiada de l'Eixample, en este barrio de Barcelona nos imaginamos todos pisos de más de 100 metros cuadrados, porque los hay en esta zona también, pero concretamente estamos ahora mismo en el recibidor de Josep y para que os hagáis una idea, estamos en una especie de barra que hay enfrente de la cocina que conecta con el recibidor y después vemos que hay pues un comedor discreto, pequeño, quiero decir... Para nada, este es uno de los clásicos pisos de l'Eixample dentro de una finca modernista que nos podemos imaginar, que a veces también, como decía él, ¿no? Renovaron la fachada, es un edificio histórico y eso es cierto, está en una zona muy privilegiada y eso es cierto, centro de Barcelona, zona peatonal muy revalorizada los últimos años por los cambios urbanísticos que se han hecho, pero a su vez pues hablamos de un piso discreto como hay en tantos otros barrios de la ciudad también. ¿Y ha cambiado mucho la vida comunitaria ahora que el edificio es para los vecinos, no para los turistas, no para especular? Hombre, francamente sí. Que lo haya adquirido la administración con una fundación significa que lo ha sacado del mercado. Entonces ya los criterios, o sea, yo sé que mi propietario, el criterio para que yo me quede o me vaya no será los criterios del mercado, sino que serán otros, pues que pague, que sea buen vecino y ya está. Jorge. Sí. Jorge, ¿tú cuándo escuchas a Josep contar cómo esta lucha que hubo en Casa Úrsula dio resultados, cómo ahora ese bloque que iba a ser pues para pisos turísticos, para pisos de cortas estancias, cuando escuchas que esa lucha salió bien, ¿qué te pasa por la cabeza? Bueno, en nuestro caso no es que lo hayamos escuchado por primera vez ahora, sino que siempre los hemos tenido como referentes, no solo nosotros, sino otros bloques en lucha con los que estamos en contacto aquí en Madrid, como puede ser, por ejemplo, el de San Ildefonso o otros que se van sumando ahora, Tribulete, etcétera. El objetivo de todo bloque en lucha en realidad es convertirse en un Casa Úrsula, ¿no? Entonces para nosotros es como el referente aspiracional que tenemos. Pero bueno, escuchando a Josep también veo que todavía no se hizo todo lo que se debería haber hecho, pero sigue siendo, vamos, un motivo esperanzador que, por otra parte, pues tampoco podemos ser tan optimistas en Madrid porque las cosas son diferentes a lo que sucede en Cataluña, yo diría. Entonces tampoco nos hacemos excesivas ilusiones, pero para nosotros son claramente un referente. Es que para entender un poco la situación de la vivienda, los casos particulares, cómo esta salvajada de un mercado
de gente con una codicia desmedida está arruinando la vida de tanta gente. Hoy por la ventana con Marta del Vado ha pasado Paquita. Ella tiene 82 años, vive en el barrio de La Latina de Madrid. No es el centro, pero está muy cerca del centro, pero es un barrio más popular que Malasaña. Viven trabajadores. Ella vive ahí desde hace casi 30 años. ¿Qué le ha dicho la promotora del edificio en el que vive? Que se vaya, que se vaya. Insistimos, Paquita, 82 años. ¡Paquita, no estás sola! ¡Estamos contigo! El barrio efectivamente se ha movilizado. Esto, fíjense, nos lleva hacia más de una década atrás, cuando había aquellas movilizaciones para frenar desahucios. Hablamos de una mujer con Parkinson, entre otros problemas de salud, que se puede quedar en la calle ella y su hijo, y que contaba con esta emoción lo que supone para ella abandonar su hogar. Es que toda una vida en el barrio, toda una vida. Deja aquí toda tu vida y te vas con unos muebles diferentes. ¿Qué haces? ¿Los tiras? ¿Qué haces? ¿Dónde los metes? Esa es la realidad, porque es que aquí está 28 años, que no es decir 2 días. Es que claro, ella, de hecho, no es que tenga un problema económico. Le ha dicho al promotor, no, yo ya pago más, paga 1.000 euros, ella ha dicho. Estoy dispuesta a pagar más, pero lo que no quiero es irme. Pero ya ha visto como 2 de sus vecinos también han tenido que coger sus cosas, hacer las maletas, dejar sus muebles, dejar sus casas y buscarse la vida donde puedan. ¿Qué quieren hacer ahí? Pues se lo pueden imaginar. Lo mismo que querían hacer en Casa Ursola, lo mismo que quieren hacer en el bloque de Jorge, que es convertir pisos de la gente en pisos turísticos. Ella lo que pide a los promotores es simplemente humanidad. Yo no me importaba que nos subieran algo y que nos dejaran, pero yo sé que ellos no lo van a hacer, porque ellos lo que quieren es ganar más dinero o venderlo o lo que quieran. Aquí es todo turístico. Yo quería aguantar hasta el final, hasta ver si estas personas tienen corazón. Tienen corazón. En fin, los casos de Paquita, los casos de Jorge, los casos de Josep son ejemplos. Es decir, no son una excepción en este mercado inmobiliario. La vivienda se ha convertido en el gran problema de España, también de otros países. La edad de emancipación en nuestro país es verdad que está por encima de la media europea, está ya por encima de los 30 años. 30 años, según el Consejo de la Juventud. Pero insistimos, esto es un problema que lo sufren vecinos de todas las edades y la prueba es Paquita. Si usted está en una situación similar, si quiere contarnos cómo también un promotor abusó para poder enriquecerse, puede llamar al 900 100 800. Es cierto que los gobiernos asumen que esto es una emergencia, a veces hacen cosas, a veces más, a veces menos, a veces aciertan, a veces se quedan cortos. El gobierno central este martes, por ejemplo, va a aprobar un decreto con el que pretende, entre otras cosas, que cualquiera que esté viviendo de alquiler y que sepa que su contrato vence antes de julio del 2028 pueda renovarle, es decir, le pueda decir al propietario, yo me voy a quedar, tú no me vas a poder subir el precio más allá del IPC. Anzola, no sé qué otros detalles tenemos de este decreto. ¿Qué más sabemos? Bueno, Pablo, ese decreto va a salir adelante, como dices, lo va a aprobar el Consejo de Ministros el martes que viene, y en realidad lo que hace, y para entenderlo, es sacar de un cajón medidas que hasta ahora se han ido anunciando, se han ido proponiendo, pero que no han podido sacar adelante. El Gobierno no ha tenido los apoyos suficientes. Está previsto, y para resumirlo y condensarlo todo bien, que incluya 2 patas, una pata fiscal y una pata regulatoria. En la pata fiscal se contempla la subida del IVA a los pisos turísticos, como esos que parece que se quieren levantar, por ejemplo, aquí, una subida del IVA hasta el 21% para que tributen como una actividad económica, y lo que contempla también son, bonificaciones fiscales de hasta un 100% para esos caseros que renueven los contratos a sus inquilinos sin subir el precio del alquiler. Y por otro lado, te decía, contempla también una pata regulatoria, esa de la que hemos hablado mucho, la prórroga reforzada de los contratos de alquiler. Nos decía Jorge que ellos la han estado usando aquí como elemento de negociación. Ahora esa prórroga, que estuvo en vigor temporalmente, va a salir adelante para esos contratos que venzan antes del de junio del 2028, en una medida que calculan desde el Gobierno podría afectar a casi 4,5 millones de personas. A esta medida hay que sumar también el endurecimiento del control del
alquiler de habitaciones y de los contratos de temporada. Un tipo de contratos, Pablo, que esto lo hemos contado durante muchos meses, lo venimos contando a lo largo de esta crisis de vivienda. Sí. Bueno, se está usando de manera fraudulenta para disfrazar precisamente de manera ilegal alquileres habituales, esquivar la normativa, esquivar también la ley de vivienda y conseguir calentar todavía más los precios del alquiler. Bueno, el gobierno lo que quiere es ahora machear ese agujero por el que se está escapando el fraude y que está contribuyendo también a calentar el mercado. Totalmente. Si son de esos 4,5 millones de personas que podrían beneficiarse de ese decreto, si quieren resolver dudas, repetimos el teléfono 900 100 800, en un ratito las vamos a poder resolver. Claro, el decreto se va a aprobar porque depende del Consejo de Ministros. Otra cosa es que después vaya a ser o no convalidado por el Congreso. Lorena Carramolino, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí hay que recordar que el anterior fue tumbado por el PP, por Vox, por Junts, por el PNV. Ayer ya contábamos que los socios de investidura estaban reclamando cuestiones que son incompatibles entre ellas. No sé si sabemos ya si se ha movido algo, si ha habido algún acercamiento o si la previsión es que el texto vaya a decaer en la Cámara. Todos los socios parlamentarios están dispuestos a negociar este decreto de la vivienda, pero ninguno cede en sus exigencias. Uno de los escollos en las negociaciones es la ley del suelo. El PNV quiere que su reforma esté incluida en el decreto para facilitar así la construcción de vivienda. Maribel Vaquero, portavoz del grupo en el Congreso. Es algo que piden los alcaldes y las alcaldesas y lo que piden de diferentes colores además y de diferentes ideologías. No puedo hacer más declaraciones porque seguimos hablando y por lo tanto pues estaremos a ver qué es lo que va incorporando o va desechando. Desde Podemos consideran que el Gobierno está intentando colar esta reforma de la ley del suelo que permitiría, según ha asegurado Ione Belarra, proyectos urbanísticos que ahora son ilegales. Si hemos contado que se incluye la reforma de la ley del suelo en este Real Decreto Ley es porque nos parece una emergencia. Yo le he transmitido al Gobierno en nombre de Podemos que si quieren que nos sentemos a negociar ese Real Decreto, lo primero tienen que sacar esa reforma de la ley del suelo. Otra condición de los morados es que no se incluyan bonificaciones fiscales para los propietarios y en este caso chocan con las condiciones de Junts. Los independentistas catalanes exigen la desgravación fiscal de los alquileres para los propietarios como condición para dar luz verde al decreto. Desde el Gobierno, Sumar lo defiende como un buen acuerdo en el seno de la coalición, en palabras del ministro Urtasun. Que todos esperamos que vea la luz lo antes posible, decirles que creo que tenemos una muy buena propuesta, por lo tanto ahora lo que sí que quiero hacer es una invitación al conjunto de los grupos parlamentarios de la Cámara a que se hagan suyo el texto, a que hagan aportaciones. Aportaciones que el Gobierno tiene que encajar antes del martes para negociar un texto que será votado en el Congreso en la primera semana de septiembre. Pues veremos. Uri, en Cataluña el Govern, también lo contábamos hace unos días, ha iniciado los trámites, dice, para prohibir la compra especulativa de vivienda, que no sé esto en qué se tiene que traducir y si ahí las mayorías sí que están un poquito más claras o tampoco. Bueno, de momento lo que hay es un texto inicial pactado entre Salvador Illa y los comuns en el marco de la negociación de presupuestos para prohibir que se compren viviendas como activo especulativo. Ahí hay dos grandes interrogantes que son, primero, si eso es legal y segundo, cómo se aplica. Para responder a la primera pregunta, el Govern encargó informes a 4 expertos cuyas conclusiones fueron que la intervención pública se ajusta a la legalidad, que hay precedentes internacionales que avalan su efectividad y que la intervención de ese mercado debe ser temporal y en zonas donde sean de vivienda, donde el mercado esté tenso, en definitiva. Ajá. Ahora esta ley está en el Parlamento, donde las izquierdas pues no consiguen ponerse de acuerdo. Esta misma semana, tanto el PSC como Esquerra han propuesto que se aplique solo a grandes propietarios, que en Cataluña son aquellos que tienen 5 pisos o más, mientras que los comunes y la CUP han presentado enmiendas con rectificaciones que pedía el sindicato de inquilinas, que cree que el texto, este pacto inicial entre Govern y comunes, tiene lagunas y que no va a ser aplicable, ya que acabará tumbado en el Tribunal Constitucional. Además, en paralelo, los partidos de la derecha, Junts, ha dilatado la votación de la ley llevándola al Consejo de Garantías Estatutarias y no llegará al Pleno del Parlamento hasta otoño. Así que ahora mismo no hay señales de que se pueda conseguir un texto único que sea aplicable de forma inmediata y que responda, pues en definitiva, al propósito de esta ley, que es que nadie pueda comprar pisos para hacer negocio en Cataluña. Es curioso porque la derecha siempre pone como fórmula, como gran receta, no, es construir, 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 construir. El resto de medidas las tumba todas.
pero lo cierto es que construir también lo prometió Pedro Sánchez, también lo prometió Salvador Illa. En campaña dijeron, vamos a hacer miles y miles y miles y miles de viviendas para que sean de protección oficial, o vamos a recuperar vivienda para que lo sean. No sean Zola, Uri, si esto realmente se ha materializado, si realmente se está cumpliendo lo prometido. Bueno, aquí en Madrid, Pablo, hay unos 25.200 pisos protegidos, para que te hagas una idea, en un parque de vivienda en alquiler que tiene en torno a 3 millones de viviendas. Es una cifra que además ha ido descendiendo en los últimos años, porque esas viviendas se han ido descalificando, y hablamos en realidad de un porcentaje de vivienda pública muy, muy bajo, incluso inferior al que tiene ahora mismo la media en España, que ronda el 3, el 4%. Claro, la vivienda pública, la vivienda con precios bajos, con precios asequibles, cae. Lo que gana terreno, como hemos contado aquí, son estos fondos y estos modelos que alimentan los precios y que en realidad ejercen, digamos, de efecto faro, ¿no?, sobre el resto de precios. Así que los alquileres que tienen potestad o que tienen poder para rebajar esos precios, que son los pisos protegidos, van a menos, y los que ejercen ese efecto faro, que tienen capacidad para calentar el mercado, para subirlos, pues parece que van a más. Aquí en Cataluña la verdad es que Salvador Illa ha hecho de su plan de levantar 50.000 viviendas de alquiler asequible su promesa estrella de la legislatura. Lo cierto es que el Govern asegura que se puede cumplir este objetivo en el año 2030, tal y como prometió el presidente. De momento está avanzando por distintas vías. Por un lado, está pidiendo ayuntamientos solares donde se pueda edificar y está sacando a concurso público a estos solares. Ha simplificado trámites para acelerar la construcción. De hecho, uno de estos concursos ya tiene ganadores. Se van a levantar 2.000 pisos en 32 municipios y se espera que haya 3 concursos más. Y por otro lado, también se están comprando grandes lotes de pisos. En 2 años, por ejemplo, el Govern ha comprado 2.000 viviendas a la Caixa a un precio medio de 74.000 euros por vivienda. Y hace unos meses, en mayo, ya anunció un pacto con la Sareb para gestionar 13.000 pisos que tienen que pasar al parque de alquiler asequible, así como 300 solares más para edificar. El Govern también anunció hace unos meses un pacto hasta con la Iglesia, con el Arzobispado de Barcelona, para una cesión de solares para ganar aún más inmuebles y así poder llegar a este plan 50.000. Y otra medida que también es importante, no tanto para ganar pisos, sino para no perderlos, es impedir la liberalización del mercado a 25.000 pisos de protección oficial que les caducaba esta categoría, aunque su condición de vivienda protegida pues se terminaba. Si están en zonas de mercado tenso, aún siguen con las mismas limitaciones de precio y de ese modo pues este parque de alquiler asequible no se va desangrando constantemente como ha pasado la última década en Cataluña. Solo recordar, Pablo, comentaba ahora Uri esa idea de las zonas tensionadas. Sí. Aquí en Madrid no se aplica, Pablo, la ley de vivienda. La Comunidad de Madrid insiste en que es intervencionista, lo hemos escuchado muchísimas veces, así que aquí en la práctica ni se topan las subidas del alquiler, lo dicen los datos, ni hay establecidos tampoco precios máximos para los nuevos contratos, ni tampoco se diferencia entre grandes y pequeños propietarios. Este es un apunte interesante porque, bueno, quien alquila una segunda propiedad está sometido prácticamente a los mismos controles, a la misma regulación que quien tiene 10, quien tiene 20 o quien tiene incluso más viviendas. Y en la pata política, Pablo, hay también aquí sí. Bueno, un apunte interesante, y es que la comunidad, te comentaba que el número de pisos protegidos ha ido a la baja. El discurso oficial es que hay una apuesta clara por la vivienda social, pero lo cierto también es que la Comunidad de Madrid ha rechazado frontalmente la estrategia del gobierno para los próximos años, ese plan estatal de vivienda, que en realidad lo que prevé y lo que apuesta es por reforzar este parque de vivienda pública. Lo decías, levantar 180.000 viviendas a lo largo y ancho de España. Ese plan prevé un aumento de 815 millones de euros para la Comunidad de Madrid. El 40% de ese dinero iría destinado a la promoción de vivienda pública. De nuevo aquí la región de Madrid lo rechaza porque dice que se trata de una medida intervencionista. Es que son modelos opuestos, Uri, porque allí incluso en Barcelona dice el alcalde Collboni, no, yo voy a cerrar todos los pisos turísticos para que pasen a ser pues de uso convencional. ¿Esto en qué punto está? Pues Collboni dice que en 2028 los 10.000 pisos turísticos con licencia que hay en Barcelona tienen que volver a ser viviendas en el mercado. Las licencias se van a acabar y esta es, en cierta medida, pues su política con más impacto también de este mandato, su medida estrella
para solucionar al menos un poco con 10.000 pisos. Aunque en el sector también ha habido mucho debate, ¿no? Porque el sector de los propietarios argumenta que no tienen por qué ir al alquiler estos pisos, que se pueden destinar también a otros usos y que ahí pues el gobierno municipal puede hacer aguas con esta medida. Pero lo cierto es que esta medida de Collboni, que es muy clara, también genera debate, igual que la medida estrella de Ada Colau, que recordáis que fue dedicar el 30% de vivienda asequible a todas las promociones de obra nueva en la ciudad. De hecho, ha causado una gran controversia. Colau estaba en una guerra abierta con el sector inmobiliario, sobre todo con los promotores, y no es ningún secreto porque durante años estuvieron con mensajes cruzados diciendo que esta medida no tenía sentido. Lo cierto es que hoy el Ayuntamiento Socialista dice que solo se han obtenido 34 pisos sociales con esta política desde el 2018, aunque por el otro lado los comuns pues acusan al PSC de eludir un poco la imposición de multas por incumplir esta reserva mínima del 30%. Ahora sigo con vosotros, pero dejad que salude a Jaime Palomera. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Él es investigador del Instituto Hidra de Barcelona. ¿Es cierto que ha fracasado el 30% de reserva de piso de protección social? Uy, esto es un debate, o sea, merece un análisis sosegado esto. Un buen monográfico. Pero, sí, lo digo porque, a ver, lo primero que hay que mirar es qué es lo que hacía esta norma. Básicamente, lo que hace es que dice, si llega un fondo de inversión como estos de los que habéis hablado al principio del programa y quiere hacer la típica operación de comprar un edificio entero, rehabilitar, echar a los vecinos, claro, rehabilitar las viviendas y venderlo a un precio mucho más alto, pues resulta que ya no va a poder sacar tanta tajada porque el 30% de los pisos pasan a ser vivienda protegida. Por lo tanto, el lucro, el beneficio queda limitado. Por lo tanto, uno de los objetivos de esa medida es frenar estos procesos de expulsión. El otro objetivo es ganar vivienda protegida en la ciudad que ya está consolidada. Es decir, esas viviendas que decíais que se han sumado al sistema, esas nuevas viviendas protegidas, se ganan en lugares donde no estaba programado que hubiera más vivienda protegida, porque normalmente cuando pensamos en vivienda pública o protegida, inmediatamente nos viene a la cabeza la imagen de un barrio en la periferia donde se va a hacer una promoción de vivienda pública, ¿verdad? Bueno, pues con esta medida tú puedes seguir haciendo estas viviendas en estos barrios nuevos, pero ahí donde la ciudad ya está consolidada, cada vez que hay un proceso de rehabilitación, que típicamente es un fondo que compra para echar y para rehabilitar, tú ahí ganas algunas viviendas protegidas que de otra manera no tendrías. Es decir, esta cifra que habéis dado, sin la medida del 30%, sería cero. Con esta medida, tú vas incorporando, además de las viviendas protegidas, que vas a ir haciendo por las vías tradicionales, que es construir nuevas viviendas a través del planeamiento urbanístico. ¿Hay alguna varita mágica para resolver este problemón que tiene nuestro país? Lo que hay, sobre todo, es modelos, y hay modelos cada vez más diferenciados en España. Yo creo que habéis apuntado un poco a esto. Ahora mismo hay 2, 3 comunidades autónomas, que son sobre todo País Vasco, Navarra y Cataluña, que están apostando por un modelo más europeo de vivienda, que significa que, por un lado, intervienes en el mercado para limitar la especulación, que por cierto es lo que dice nuestra Constitución, y por otro lado te concentras en promover sobre todo vivienda protegida. Entiendes que la mejor manera de garantizar el acceso a una casa y a un futuro es tener un gran sistema de vivienda protegida fuera de la dinámica del mercado, de la misma manera que ya lo hacemos con la educación o con la sanidad. Este es un modelo que avanza poco a poco porque venimos literalmente de las cavernas, es decir, no había una política realmente pública de vivienda hasta ahora. Y por otro lado tenemos el resto de comunidades autónomas que básicamente por lo que apuestan es por decir hay que aumentar la oferta como sea y sobre todo hay que hacerlo dando todas las facilidades a quien puede crear vivienda nueva. Pero estas facilidades se traducen normalmente en unas rentabilidades que al final terminan siendo viviendas que no son asequibles. Habéis mencionado el Plan Vive en Madrid. Sí. No sé si lo habéis visitado. Yo he visitado las promociones del Plan Vive. ¿Y qué tal?
Bueno, desde un punto de vista arquitectónico, hablad con los vecinos, porque esto sería de lo primero que habría que hablar. ¿Es plan mal vivir, por decirlo así? Mira, me gusta. Es una posible... no se me había ocurrido. Lo podríamos llamar prácticamente así. No es un plan para vivir realmente. Y sobre todo, fijaos en el precio. El plan Vive ha significado que estamos hablando de viviendas donde los inquilinos están pagando, entre todo, en torno a 1.200 euros. Fijaos una cosa, los mismos promotores, las mismas empresas que hacen vivienda que termina costando 800 o 900 euros en Barcelona, hacen el mismo tipo de viviendas, incluso a veces con otros estándares, en Madrid por un precio mucho más alto. De hecho, ahora lo que está pasando es que hay una especie de cosa parecida al dumping fiscal, que es que la Comunidad de Madrid les está diciendo, como otras, como Andalucía también, y podríamos hablar de otros casos, estas comunidades lo que les están diciendo a los promotores es que venid, porque aquí vais a poder hacer esta vivienda que le llamamos vivienda protegida, que en realidad es a un precio más alto, el precio final, que en el de otras comunidades, como por ejemplo la de Cataluña. Entonces, en todo caso, hay dos modelos cada vez más diferenciados y yo creo que en los próximos años vamos a ir viendo los efectos. Pero fijaos que, es que podríamos hablar de muchas medidas, pero hace un año en Cataluña se aprobó algo que yo creo que se debería hablar en toda España y no solamente en Cataluña, que es una medida que consiste en que si tú ya tienes 5 viviendas y quieres adquirir una nueva en una zona tensionada, en una zona donde el derecho a la vivienda no está garantizado, si tú ya tienes 5 viviendas, vas a pagar de ITP, de impuesto de transmisiones patrimoniales, un 20%. Es decir, un 10% más de lo que paga un ciudadano normal. En cambio, si tú eres menor de 35 y no tienes vivienda en propiedad y quieres comprarte un piso en esa misma zona, vas a pagar un 5% de ITP, es decir, te bajo ese impuesto. Esta medida, hace tiempo que algunos llevamos poniéndolo sobre la mesa, básicamente lo que dice es, claro que tienes que generar nueva vivienda pública y asequible, pero también tienes que abordar el gran problema y es que en nuestras ciudades y en nuestros barrios las casas se han convertido en activos súper atractivos para aquellos que tienen mucho dinero y quieren obtener rentabilidades. ¿Cómo puedes frenarlo esto? Pues la primera medida es esa. Si usted lo que quiere hacer es acaparar viviendas para enriquecerse cada vez más, yo le voy a freír a impuestos para que usted, si se quiere hacer rico, pues lo haga, pues, por ejemplo, con las criptomonedas o con las acciones de bolsa. Si usted no tiene casa, yo le voy a ayudar, yo le voy a bajar impuestos. Ahora bien, otra cosa que se ha hecho muy recientemente es que si yo te ayudo, si yo soy el gobierno, esto es en Cataluña también, sí. Si yo soy el gobierno y te ayudo a comprar, que hay una medida que es para ayudar a los menores de 40 a comprarse una casa, a cambio, en un futuro, si te quieres vender esa casa que yo te he ayudado a comprar con una ayuda pública, si te la quieres vender, no lo podrás hacer a un precio superior al que pagaste. Es decir, no puedes especular con esa casa. ¿Estas medidas qué hacen? Pues fundamentalmente intervienen para facilitar que quien no tiene casa no siga compitiendo con individuos con mucho dinero, con capacidad de gestionar fondos de inversión, y también nos permite, poco a poco, ir ampliando el sistema de vivienda protegida. Hay que hacer mucho más, pero nos demuestra que podemos empezar a europeizar algunas de nuestras políticas. Cuando tú vas a otros países y explicas esto, no les sorprende tanto, porque dicen, hombre, pues claro, llevamos mucho tiempo haciendo esto. Claro, citaba ahora Jaime Palomera estos dos modelos. Es cierto que algunas de las medidas que ha citado todavía no se pueden evaluar porque se han aprobado hace poco, pero sí que desde el 2023 se aprobó la ley de vivienda. Vamos a comparar qué ha pasado en Madrid y Barcelona. A ver, con el precio del alquiler, Uriol Soler, Pablo Anzola, ¿qué ha sucedido? Pues en Barcelona el pico del precio del alquiler fue en 2024, cuando se llegó a los 1.194 euros y hoy está en 1.137 y hace un año estaba en 1.080. A partir de la aplicación de la limitación de precio en las zonas tensionadas, el precio se ha reducido con algunas fluctuaciones entre trimestres, pero siempre por debajo de ese máximo. En cambio, en las zonas donde no se aplica la regulación, zonas que no son de mercado tenso, los precios han aumentado un 7,3% respecto a hace un año y un 9,5% respecto a hace 2 años.
En Madrid, Pablo, todavía no se ha llegado a ese pico del que hablaba Uri. Aquí la gráfica sigue subiendo. Alquilar una casa hoy es en torno a un 6% más caro que el año pasado, pero es que la subida es del 49% si comparamos con el precio que marcaba justo antes de la pandemia. El mismo piso que antes costaba en torno a 800 euros hoy está rozando los 1.200. Madrid, además, es una de las comunidades que está tirando del precio medio del alquiler en España. En los últimos 12 meses los precios aquí han subido el doble de lo que lo ha hecho la media en nuestro país, y hay que recordar que esta región, esta comunidad autónoma, sigue siendo la región, la comunidad donde más caro es alquilar, más incluso que en esas regiones turísticas como Baleares, por ejemplo. Aquí el alquiler, Pablo, está ahora mismo a 21 euros el metro cuadrado. El precio ahora mismo de una casa de 80 metros cuadrados se sitúa, por tanto, y haciendo matemáticas rápidas, en torno en 1.700 euros al mes. ¡Qué barbaridad! Es verdad que los detractores de esta regulación siempre dicen aquello de ya, pero es que en Barcelona se ha matado la oferta. ¿Esto es así? Es decir, ¿qué ha ocurrido en Madrid? ¿Qué ha ocurrido en Barcelona en cuanto a la oferta? Pues aquí en Barcelona es verdad que el número de contratos nuevos ha ido bajando progresivamente. Si en 2023 se firmaron 57.000, en 2025 fueron 30.000. Aún así es importante destacar que el saldo sigue siendo positivo, es decir, se siguen firmando más contratos de los que terminan. En concreto, 493 durante el primer trimestre de este año. Otra cosa que es importante también es la modalidad del contrato, porque lo que sube mucho es el alquiler de temporada. Aumentó un 20% en Barcelona este último trimestre y un 50% en toda Cataluña. Hay que recordar que el alquiler de temporada, también el alquiler de habitaciones, fue una de las modalidades que usaban los propietarios para saltarse el precio máximo de los alquileres. Aún así, esta artimaña fue después regulada por el Parlamento y en principio ahora esta modalidad de contratos no podría servir tampoco para sobrepasar el precio estipulado. Y aquí, Pablo, en Madrid la oferta de alquileres de larga duración también ha ido cayendo a ritmos de doble dígito en los últimos años, y lo que se aprecia también claramente es ese boom del alquiler de temporada, del alquiler de corta duración. Se ha disparado en torno a un 25% también en el último año. Es una fórmula que, como estábamos contando, se utiliza para escapar de la regulación, que permite subidas ilimitadas año a año conforme esos contratos se van renovando, incluso 6 meses de 6 meses en 6 meses, quiero decir, en un momento además, Pablo, en el que 1 de cada 3 alquileres, en torno al 30% aquí en la Comunidad de Madrid, son ya de este tipo, son ya de corta duración, sirviendo de gasolina también para los precios. Jaime, vemos que echa la ley, echa la trampa. El martes el Consejo de Ministros vuelve a aprobar otro decreto. El Gobierno en el anterior dijo que todos los inquilinos se acojan a él si pueden, porque esto tiene validez, aunque luego el Congreso lo tumbe. ¿Esto va a ser así o se genera un hueco, una inseguridad jurídica que ya veremos cómo se resuelve? Porque antes nos decía, creo que era Jorge, nos intentamos acoger y el fondo buitre dijo no, gracias. Sí, pero si se aprueba este decreto tal y como está planteado, le daría el derecho a, como decíais antes, a millones de hogares que ahora viven de alquiler a acogerse a esa prórroga, como ya sucedió en años previos, hasta que fue derogada hace unos meses. Es decir, sí, sería un salvavidas para muchísimas familias. Pensad una cosa, cuando hablamos de los efectos del control de precios del alquiler, hay que tener en cuenta que hay otra lógica que está operando y que es independiente de la política que apruebe el gobierno o los gobiernos, que es la lógica de los mercados financieros internacionales, que desde hace tiempo apuestan, como os decía antes, a invertir en vivienda, y el objetivo es convertir la vivienda en un activo. Un activo da dinero cuando es muy líquido. ¿Qué significa que sea líquido? Pues que tiene que moverse y actualizarse su precio a la mayor velocidad posible. Para lograr que la vivienda sea un activo líquido, necesitas que en lugar de personas y familias que viven en la casa, simplemente tengas individuos que están de paso. Si tú, una vivienda, en lugar de tener en esa vivienda a una persona o una familia viviendo 5 o 7 años, tienes a turistas que están solo una semana, además de que cobras mucho más, es que además cada vez que empiezas un nuevo contrato hay comisiones, hay aumentos de precio. El alquiler de temporada es otra modalidad, es otra manera de convertir la vivienda en un activo líquido. Sustituyes una familia, un vecino como Josep, que lleva 23 años en su casa, o como Jorge, por
individuos que están de paso y que van a pasar solo 6 meses en la ciudad. Y a veces se hacen alquileres de temporada fraudulentos, es decir, se le obliga a una misma familia a ir renovando estos contratos cada 6 meses, a pesar de que siguen siendo los mismos, porque con cada nuevo contrato se cambian las condiciones, se actualizan los precios y por lo tanto los beneficios y rendimientos de los inversores que hay detrás pueden ser mayores. Entonces, la vivienda como activo líquido está en profunda contradicción, antagonismo con la vivienda como bien de primera necesidad. Y hay una tensión fuertísima. Y os explico todo esto porque fijaos, en Madrid, donde no hay control de precios del alquiler, porque el gobierno no lo aplica, el gobierno de Madrid, ahí también ha habido un aumento, igual que en Valencia, ha habido un aumento del alquiler de temporada. Y esto tiene que ver con que al mercado, al final, le da igual lo que haga el gobierno, porque lo que le interesa es, ya se regulen los precios o no, es convertir esas viviendas en activos hiperlíquidos que den muchísima rentabilidad. Por eso os digo que o se frena de raíz la entrada de ese dinero especulativo en nuestros barrios, ciudades y mercados de vivienda, o lo tenemos francamente complicado. Pero hay medidas. Antes, en ese debate tan ancho, tan amplio, fijaos que he querido hablar de la vía fiscal porque las reglas fiscales le permiten tanto a gobiernos autonómicos como al gobierno central influir en quién compra. Mientras nuestros amigos, hijos, parientes, gente conocida, cuando va a comprar una casa, tenga que competir con individuos que ya tienen propiedades y que por lo tanto ya acumulan cash, lo van a tener muy complicado, sobre todo cuando esos otros individuos no buscan esa casa para vivir, sino para obtener rentabilidad. Y fijaos, también hablabais de los pisos turísticos. Esta es otra de las vías que efectivamente vamos a ver qué pasa en los próximos años, pero la medida que se va a aplicar en Barcelona en realidad se va a aplicar a más de 100 municipios en Cataluña porque es una ley catalana. Vamos a ver qué pasa ahí, cómo responden todos estos actores. Pues veremos. Jorge, Josep, ¿os habéis sentido esa molestia dentro de vuestra propia casa? ¿Molestia? Esa molestia en el sentido que decía ahora Jaime de lo que quieren es sacar el máximo dinero, que salgáis de ahí lo más rápido posible, porque cuanto más circulen los inquilinos, yo más dinero voy a poder sacar de aquí. Ah, claro, por supuesto. Yo tengo muy claro que para ellos, nosotros, lejos de ser humanos, somos un negocio. Pero, o sea, estas casas son un negocio, les da igual nuestra condición humana. Pero nosotros responderemos, si el gobierno no está a la altura, por decirlo de algún modo, los gobiernos no están a la altura y permiten que estos especuladores traten esto como un simple activo, como se estaba diciendo antes, nosotros responderemos con la desobediencia civil, que es el nos quedamos, y actuaremos en consecuencia, porque para nosotros es un bien de primera necesidad, no un negocio, y eso lo tenemos clarísimo. Josep. Bueno, sí, que estos fondos de inversión se están apropiando de nuestras ciudades, la están transformando en un negocio y expulsan a las vecinas, por lo tanto no podemos permitir esto, y animo a Jorge a que desobedezca y se quede a su casa hasta que lo saquen la policía o pase algo. O el ejército, que venga quien tenga que venir, pero efectivamente las casas para vivir. Jorge, Josep, os agradecemos muchísimo, muchísimo que nos hayáis dejado entrar, colarnos en vuestras cenas esta noche, en Hora 25, en este cierre del Coordenada 25, en este cierre de Hora 25 de los negocios. Uriol Soler, Pablo Anzola, también gracias a los dos por haberos acercado hasta ahí, por acercarnos a esta realidad. Y Jaime Palomera, también investigador del Instituto Hidra de Barcelona, mil gracias por poner luz a este debate tan complejo. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Luego, Pablo. Gracias, un saludo, un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.